Recording in progress. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Con Bruno ya me saludé, él es el primero que ha ingresado. Bueno, quedó pendiente una actividad esta semana, el día miércoles. Espero que ya lo tengan listo. Ya, muy bien. No sé si empezamos de una vez porque quiero avanzar el otro tema. A ver, vamos viendo un ratito, espérame. ¿Te han mandado qué? Sí. Mm. A ver, un ratito, espérame, hijo. Quiero también ver el siguiente que sigue. Ya, a ver, Jonathan, comparte. Y Bruno no se escucha. Cero le pondré, porque ya se fue ya. Dale más zoom, por favor. No, ¿tú lo tienes en Word? Ah, pero ya está, ya. Porque también el Word te permite, ya, ahí está. A ver, en el árbol, repitencia, abandono escolar, temprana inserción en trabajo, pero claro, pandillaje, limitación en continuar los estudios superiores, pero eso no está en el árbol de problemas. No, perdón, eso no está en el FODA. Tienes que basarte a lo que hay en el FODA. Entonces, ahí hay algunos que lo vas a cambiar. Por ejemplo, lo que es inserción en el pandillaje, sí hay. Por ejemplo, bajo rendimiento académico, ¿en qué áreas, por ejemplo? Hay dos áreas específicas ahí. Ahí sí, influencia negativa de los medios de comunicación, sí. Influencia, sí, eso sí está bien. Hábitos alimentarios tampoco me parece que no está. Tienes que ver de acuerdo a lo que se ha detectado ahí en el FODA está, hijo. Claro, claro, claro. ¿Cuáles son las causas? Sí, porque incluso aquí está en la parte de abajo, en la determinación de las demandas de aprendizaje, a ver qué has puesto. Baja. Bajo rendimiento, acá ve. Limita. Claro. No, eso está bien. Pandillaje, violencia familiar, eso está bien. Control Z pone, control Z. Control Z. O sin color abajo. Jonathan, sin color. Ya. Poca identificación con la cultura regional, creo que tampoco está eso. Eso no está. Limitado apoyo de los padres de familia en el logro de los aprendizajes. Ahí decía apoyo. Entonces, eso tampoco, porque el papá dice que apoyaba, pero míralo el FODA, me parece, míralo el FODA. A ver, espérate. Vamos viendo el FODA, porque eso lo tienes que sacar de acuerdo al FODA.
Ujú. Ya, cerrar. Falta de conciencia ecológica ahí en el árbol de problemas, porque aquí en el área, pues la debilidad, mira, ve. Incluso todos los que tienen tres, porque estamos hablando del área pedagógica, falta de comprensión lectora, también falta de aprendizaje lógico matemático por niveles, conciencia ecológica, falta de estrategias metodológicos que no son pertinentes, dice. En cambio, materiales educativos no. Evaluación, ¿no? Evaluación de los aprendizajes, también lo que es deserción escolar también está. Y por último, la disciplina no has puesto. Aquí todavía tenemos más en el área pedagógica, el clima institucional, bueno, eso lo puede, está -1. Falta implementar, claro, sí. Por ejemplo, uso de planes estratégicos también, ¿no? Falta la implementación. Claro, y no, eso tienes que, claro, sí son habituales, pero como dice, cada institución es un mundo aparte, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su problemática. Entonces, en el análisis FODA están todos los problemas. ¿Y cuáles, por ejemplo, cuáles los árboles de problema? Lo que tienes que priorizar, lo que tienes que priorizar son los, claro, lo que está en el PI y los que tienen, por ejemplo, -3, ¿no? -3, 2, pero solamente esto es del área pedagógica. Mira, ahorita deja de compartir y yo voy a compartir para que tú más o menos tengas la idea. Deja de compartir. Mira, hijo, acabe. Voy a compartir yo. Espérate, ya lo tengo direccionado. No, acá. Mira, Jonathan, de aquí vas a sacar. Mire, estos son los problemas. Claro, las prioridades. Aquí tienes que priorizar cuáles son los más rápidos de atender, porque tú ya sabes que esto es para 5 años, ¿no? Entonces de aquí tú sacas, tú ese día lo identificaste bien. ¿Qué me dijiste, profesora? Esto es lo primero, ¿verdad? Esto. Luego, la conciencia ecológica también, ¿no? La conciencia ambiental, ¿no? Las estrategias metodológicas también, porque el alumno va a aprender de acuerdo a la metodología que empleemos nosotros. ¿Sí o no? La evaluación de los aprendizajes, porque tiene que ver también, tiene que ver con lo que es son las evidencias, ¿no? De cómo vamos enseñando, si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal, para ver qué, claro, estas son las causas. De ahí en los efectos viene bajo rendimiento académico, ahí lo vas, la disciplina escolar también, ¿ve? Aquí para implementar la parte de los valores, ¿no? La parte valorativa. Rendimiento escolar también tiene, mire, -2, pero aquí hay que priorizar, no lo vamos a coger todos, ¿no? ¿Cuáles son los? Pero yo te estoy poniendo de ahí, tú tienes que priorizar, ¿ah? Porque ya sabes que esto es una planificación a largo plazo. Entonces, de ahí yo te estoy subrayando, tómale captura de pantalla, luego tú vas viendo y por ejemplo, con Bruno vas priorizando. De todo lo que ha señalado la profesora, ¿cuáles son los que debemos trabajar este año? ¿No? Por ejemplo, aquí también ve la identidad institucional, ¿no? Por ejemplo, tú dices la identidad, tú has puesto cultural, en este caso, identidad institucional, que tiene que ver mucho con la identidad local también, ¿verdad? Uso de los planes, porque para que haya una buena planificación y para tener nosotros un rumbo, un horizonte, los profesores, qué es lo que vamos a trabajar, entonces tiene que estar esos planes, lo debemos conocer, ¿no? Y usar esos planes. La planificación estratégica, lo que es el PI, lo que es el PCE, ¿no? Lo que es el PAT, trabajo en equipo, sí, hasta ahí nomás, porque mira, ve, imagen, satisfacción del estudiante y padres, dice, fortaleza, tipo, claro.
Aquí la orgánica, la gestión directiva, identidad, bueno, tiene -2. Ahí lo puedes relacionar, por ejemplo. Ahora, una vez que tienes todo esto, mira, aquí tenemos muchos, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, demasiado para trabajarlos en un año. De ahí tienes que priorizar. Saca tu captura de pantalla de acá. ¿Ya lo sacaste? Ya, acá también tu captura de pantalla acá. Ya, para que más o menos tú, de ahí ya tú deslindas, ¿no? Ya, miren, de ahí. Todos estos problemas los voy a poder resolver en el año, no, porque esta es una programación a largo plazo. Entonces, ¿cuál es lo más urgente para nosotros acá? De cajón es esto, mire, estos 4 son de cajón. 5, claro, sí, esto es para 5 años, ¿no? No, pero vamos a ir trabajando progresivamente, pues, ¿no? Vamos a ir trabajando. La comprensión lectora en un año no lo vamos a resolver, pero al menos en los 5 años ya debemos haber resuelto ese problema. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos trabajando en la institución donde yo trabajo sobre esto, pues, estos casos del bajo rendimiento, ¿no? En las áreas de matemática, de comunicación, y ya se estaba logrando, ¿no? Sino que vino la pandemia. Ahorita nos hemos atrasado bastante. O sea, es empezar. Dime, hijo. Quedamos que lo iban a hacer en grupo, ¿verdad? Y que cada uno lo iba a presentar de manera individual. Así quedamos, ¿no? No les dije si quieren trabajar en un grupo. Sí, porque generalmente estos trabajos, hijos, son colaborativos, ¿no? Estos trabajos, incluso cuando los trabajamos nosotros ya de manera operativa en la institución educativa, también los trabajamos de manera colaborativa, ¿no? Con todos los miembros de la comunidad. Y ya luego nos desglosamos por áreas, ¿no? Pero primero se trabaja en grupo, ¿no? Para detectar, por ejemplo, las problemáticas, ¿no? Que son comunes. Porque el estudiante que no sabe leer y que no comprende lo que lee es en todas las áreas, no solamente va a ser en comunicación, ¿no? El estudiante que no, de repente no sabe calcular, también va a ser en todas las áreas. El estudiante que no tiene la conciencia ecológica que ensucia, también, ¿verdad? También ese estudiante que no recicla, ¿no? Esa cultura, ¿no? También lo va a hacer en todo. Y se va a ver, incluso va a trascender fuera de la institución educativa. No, estas estrategias metodológicas también las pertinencias de repente, no por áreas. Hay algunos que lo aplican bien, otros que no, pero se ha puesto una debilidad porque de repente en forma general no se está aplicando las buenas estrategias, ¿no? Del profesor. Los tipos de evaluación también, ¿no? Porque a veces crea confusión, hasta el mismo Minedu te crea confusión cuando está implementando nuevas cosas, ¿no? Implementa y no te capacita. Entonces, por ahí, ¿no? Estamos en la evaluación formativa, en que ahora sí ha habido muchas capacitaciones, ¿no? Pero cuando recién empezamos, antes de la pandemia, no había ese tipo, ¿no? Y por eso era una debilidad, porque nos cambian siempre, nos están cambiando la forma de trabajar. Porque estábamos trabajando con las SNPs antes, ¿no? Con lo que era el currículo diversificado, pero a nivel local, sacando la problemática local, ¿no? Entonces, eso se priorizó, pero luego se cambió, ¿no? Se cambió. Claro, lo han cambiado. Entonces, claro, porque claro, lo cambian y todos nos recepcionamos igual. Unos entienden más, otros menos, y en el proceso que vamos aplicando el nuevo enfoque, por ahí vamos teniendo confusión, porque estamos en ese proceso de aprendizaje y no nos dan ese tiempo, ¿no? Viene en marzo, ya implementen. Por ejemplo, ahorita todavía no sale la nueva política educativa. En este tiempo ya va a salir, ¿no? Ya van a salir las directivas para nosotros poder implementar. Como dice el profesor, es multifacético. El profesor tiene que cambiar el chip, tiene que desaprender y reaprender, pero eso también lleva un proceso, claro, también lleva un proceso, ¿no? Es un proceso que todos no entienden de la misma manera. Y para poder tú implementar un nuevo enfoque, ¿no? Un nuevo currículo tienes que leer, conocerlo el currículo. Y muchos adolecen de eso, ¿no? Muchos no les gusta la lectura.
Entonces, ¿qué hacen? Le preguntan al colega o copian la programación del colega y por ahí no saben cómo implementar. ¿Ves? Entonces, primero hay que adentrarse, qué es lo que hacer, qué cambios, cómo lo trabajo. Entonces, por ahí, eso se va, ya va teniendo resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos complementando nosotros? Porque así entramos, ¿ah? Cuando hay un nuevo enfoque, todos entramos así un poco, como dice, desorientados, ¿no? Y ahí en los colegiados, conversando con los colegas por ahí, ya leyendo por ahí, ya vamos nuevamente, poniéndonos, ¿no? Y lo malo es que cuando ya aprendimos ese nuevo enfoque, esa nueva estrategia que vamos a aplicar, ¿no? Viene el cambio nuevamente. Así estamos nosotros, ¿no? Que trabajamos. ¿Quién? Mm, claro. Por ejemplo, esta estrategia, mira, yo les he puesto aquí dos. ¿Ve? También es una forma también, ¿no? Para sacar la problemática. Este es el análisis FODA. ¿No? Este es el FODA, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Pero yo no les voy a mandar a hacer ahorita un análisis FODA de una institución, es demasiado grande. Lo que quisiera es que para que sepan identificar los problemas y prioricen, por eso les estoy poniendo el árbol de problemas. ¿Qué cosa es? Algo que ustedes ya conocen. Lo que quiero ahorita es que aprendan a priorizar, ¿no? Lo que tienen acá ya tenemos el análisis FODA, ahora hay que priorizar, ¿no? No, por ejemplo, no, tú puedes hacerlo incluso en el árbol de problemas. Mira, vamos a hacer alguna cosa bien bonita. En el árbol de problemas me vas a tratar de poner todas las problemáticas y luego cuáles son su efecto. Y luego de tu árbol de problemas ya priorizas. Como estás trabajando tú con esa estrategia, de ahí ya tú sacas acá. Vamos, voy a dividirlo acá la ventana. Ya miren, como tú estás trabajando, claro, todo. ¿Ah? Claro, hasta el -2 y -1. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Miren, por ejemplo, nosotros para poder empezar a trabajar, ¿qué hacemos? Decimos, vamos a empezar nosotros con la que tiene -1, ¿no? Porque aquí algo saben los chicos, ¿no? Algo saben acá. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con la -1 para desaparecerla y convertirla en una fortaleza. Entonces, de esa manera vamos nosotros priorizando, ¿no? Ah, ya dice esta de cabe. Trabajamos con esta, entonces esta la desaparecemos y la convertimos en una fortaleza, ¿no? De esa manera. Pero, por ejemplo, acá esto sí no lo puedo decir, ah, no, yo voy a trabajar esta, ¿no? O esta de acá, ¿no? Diversificación, porque esto es urgente para los estudiantes, porque esto tiene que ver con el aprendizaje, por ahí también va la prioridad, ¿no? Por ahí también va la prioridad. Entonces dice, esto yo no puedo decir, ah, lo voy a dejar para el otro año, o sí lo podría decir. No, porque de aquí esto va a encadenar en qué, en lo que es la calidad educativa, ¿verdad? En la razón de ser de una institución educativa. Entonces, esto sí, por más que tenga -3, eso sí le empiezo a trabajar. La que de repente no repercuten mucho, eso sí, ¿no? Las fortalezas también, miren, los materiales educativos, situación de estado. Esto también podemos decir, quiero pasarlo yo a una fortaleza a 2, a 3, entonces comienzo a trabajar, ¿no? Para eso están las comisiones de trabajo. Entonces dice, a ver, la comisión, porque ya ya nosotros, por ejemplo, en el mes de diciembre ya elegimos nuestra comisión de trabajo. Entonces, los que están en esa comisión ya comienzan a trabajar con todo el material educativo. Lo dejan listo, y, lo recepcionan, ¿no? Porque se les entrega a los estudiantes, que el estudiante, ¿qué verifican ellos? Que el estudiante lo entregue en buen estado. Si el estudiante lo malogró, lo mandan, que el estudiante lo acomode. Si lo perdió, que saque una fotocopia y que lo regrese. ¿Verdad? De todo, que lo forre el estudiante, que lo pegue si tiene hojas sueltas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, una vez que hicieron eso, ya encontraron en óptimo estado, ya entonces va aumentando. Ah, ya, lo que estaba en 1 va aumentando a 2. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el manejo de diversificación curricular. ¿Qué hace el director? Ah, ya, mira, mis maestros tienen debilidad en esto, tienen debilidad en el uso de las estrategias. Entonces comienza
con los talleres, ¿no? Porque si el profesor aprende acá, se fortalece en esta parte, y se fortalece en esta parte en la diversificación, porque no va a coger todo lo que está en el currículo, lo tiene que diversificar de acuerdo que a las edas, a las experiencias de aprendizaje, ¿verdad? De acuerdo al diagnóstico también, ¿verdad? Y de acuerdo al horizonte también de la institución educativa, entonces dice, ya, yo le voy a capacitar a mis docentes en esto, ¿no? Entonces, al capacitarnos en esto, se va a ver la repercusión acá, ¿verdad? Se va a ver la repercusión, porque de repente el estudiante, no es que el profesor de repente no sepa comprensión de lectores, sino de repente la estrategia que aplica no es la adecuada, ¿verdad? No sabe llegar al estudiante. Entonces, aplicando una buena estrategia, el estudiante va a aprender. Lo mismo con matemática, ¿no? Hay estudiantes que le tienen miedo a la matemática porque a veces el docente también, ¿no? No sabe aplicar. ¿No? Entonces, por ahí, no dicen matemática, no. Claro, no me gusta la matemática, pero hay otros, no, qué bonito enseña el profesor como el entendido, dicen, ¿no? Entonces, por ahí. Entonces, ahí vas priorizando tú. Miren, por ejemplo, de cajón, estos cuatro, incluso estos 5, lo tenemos que trabajar, ¿no? Y esto, como tú dices, es progresivo. Podemos empezar con esto y ir implementando, ¿no? Ir implementando. ¿Por qué? Porque necesitamos esto, necesitamos para elevar la calidad educativa, ¿no? Para cumplir con los objetivos del PI, ¿no? Para cumplir con esos objetivos necesitamos esto. Entonces, de cajón va en tu árbol de problemas eso, ¿no? La priorización para este año. Lo que es, por ejemplo, acá también, esto de acá, miren, ¿ve? Esto sí está, la identidad cultural también, no, institucional, por ejemplo, esto ya, creo que eso es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional que nos falta identificarnos. Entonces, por ahí también nosotros hemos detectado en la institución educativa donde trabajo eso, la falta de identidad, ¿no? Entonces, ya se empezó a trabajar con eso, con el estudiante para que de repente no es esta misma problemática, pero hay problemáticas comunes, ¿no? Entonces ya se empieza para lo que está en 2, pasarlo en una fortaleza, ¿no? Entonces ya ir trabajando en las experiencias, incluso las experiencias van de acuerdo a esto también, a los problemas que hemos detectado, ¿no? Que vienen a ser los problemas o las oportunidades también, ¿verdad? O lo que se presenta en el momento, ¿no? Lo que está de moda. Por ejemplo, cuando estaba en el Mundial de Fútbol, trabajamos también lo que es el Mundial, ¿no? Era una oportunidad del momento. Situaciones de aprendizaje que el estudiante necesita, ¿no? Y que le llama la atención. Entonces, por ahí, ¿no? Eso ya se va viendo en el mes. Ya lo dejamos nosotros, por ejemplo, ya lo voy a compartir con ustedes cuando lleguemos a esa parte, cuál es, lo que se ha llegado a la institución educativa, que ya tenemos las sedas, ya tenemos para qué, para empezar a trabajar y planificar, ¿no? Ya cosa que llegamos en marzo, ya tenemos ya nosotros la planificación, los contenidos que vamos buscando también de acuerdo a las sedas, ¿no? Eso es lo que ha cambiado, ¿no? Ese es el nuevo enfoque, ¿no? El nuevo paradigma, ¿no? Aprendizaje para la vida, aprendizaje de cosas significativas que les llame la atención al estudiante, que le interese, y aparte esa problemática que hemos detectado nosotros, ¿no? Porque nosotros los conocemos, estamos con ellos y sabemos de qué adolece, ¿no? Entonces hacemos nosotros un taller grupal y por ahí vamos deslindando y vamos sacando cosas comunes, ¿no? Para alimentar el PI. Entonces, de esa manera vamos trabajando, ¿no? Es lo que es de adentro. Lo de afuera ya no quiere decir que solamente vamos a trabajar esta área, sino que esto tiene que ver con lo que es con lo que estamos trabajando nosotros, con lo que es el PCIe, ¿no? Porque todo se tiene que ir trabajando de manera progresiva. Todo el PI, ¿no? Alimentar todo. Por eso se forman esas comisiones de trabajo, ¿no? Para poder trabajar. Los que les toca esta comisión de proyecto curricular, ellos también comienzan a desglosar, ¿no? Lo que tienen en la parte de arriba, a priorizar, a sacar los objetivos, ¿no? Eso lo vamos haciendo en equipo. Claro, son varias comisiones. Y no todos trabajamos igual también, ¿no? ¿Y quién es el que organiza? Claro, ¿y quién se organiza? El que organiza es el director, ¿no?
Por ejemplo, el director y me ha dicho en mi institución, me dice, hija, ayúdame a hacer el PCE, me ha dicho. Actualizar, más que todo actualizar, porque ya está listo, ¿no? Actualizar lo que es la calendarización, me dice, actualizar varios puntos, ¿no? Varios puntos del PCE. Aquí dice PCI, pero ahora lo han aumentado la palabra IE, ¿no? Claro, proyecto, así PCE, ahora se llama así, ¿no? Ahora se llama Proyecto Curricular Institucional Educativo, ¿no? El PCE. Pero también es conocido como PCI, ¿no? Entonces ya conforme cada uno lo entienda. Pero como esa terminología va variando y esto es la que queda latente, les he puesto a ustedes así, ¿no? Proyecto Curricular Institucional. Entonces, de esa manera empezamos a trabajar, ¿no? De esa manera. Ya no sé si estás avanzando tu análisis, tu árbol de problemas, porque de ahí ya va a salir lo demás, ¿no? De aquí también, aquí priorizas ya. Por ejemplo, aquí ya se ha priorizado lo que se va a trabajar, el bajo rendimiento escolar. Claro, porque el bajo rendimiento escolar, como digo, ahí sí, si bien están priorizadas las áreas de matemática y comunicación, influye en todas las áreas, ¿verdad? Influye en todo. Pandillaje, consumo de drogas, violencia escolar, embarazo precoz también, ¿no? Merma, ¿no? Por ahí. Por ahí también estaba lo que es la deserción escolar, creo, si más no me equivoco. Ah, no, la disciplina escolar, rendimiento escolar. Ah, sí, ¿ves? Deserción escolar, que también es una problemática, ¿no? Porque esto tampoco, claro. Ya de acuerdo a lo que, mira, del análisis que estamos haciendo, ya creo que ya te vas a centrar bastante bien. ¿Cuál? A ver, vamos viendo la 3. Ya, claro, por ejemplo, miren, una vez que ya tenemos nosotros el árbol de problema, ya nosotros hacemos las problemáticas. Formación de estudiar, formación y educación de estudiantes. Por ejemplo, esos estudiantes de repente, ¿por qué tienen esa problemática? De repente se detectó, yo pongo, depende, se detectó, ¿por qué? Porque el estudiante, o sea, no tiene motivación. Se va por ir a la institución educativa, ¿verdad? De repente por escapar de los problemas de casa. Entonces, este estudiante no tiene un proyecto de vida. No sabe lo que va a hacer más adelante, si va a estudiar, no va a estudiar. Entonces, por ahí, ¿no? Ese problema se ha detectado. Entonces, por ahí, para que el estudiante pueda centrarse, entonces, ¿qué causa? Educación y formación homogénea. De repente es una educación que a todos igual, y tú sabes que el estudiante es diverso, ¿no? Entonces, a cada estudiante se le tiene que dar o se le tiene que de repente facilitar, ¿no? Para que él pueda entender. Por ejemplo, ayer me estaban poniendo ejemplo los chicos de deontología, me decían, profesora, por ejemplo, ¿no? Hay estudiantes que no les gusta la matemática, pero de repente se les puede enseñar de manera diferente, como tú dices, de manera lúdica, ¿no? Que hagan otro tipo de actividades. Entonces, por ahí, ¿no? Personalizar, sacar la potencialidad de cada estudiante. Eso, pues, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Porque ese estudiante no tiene esa motivación y no dice, yo voy a seguir con estudios superiores, pero para el chico que va a necesitar y tiene esa aspiración de seguir con estudios superiores, sí, sí, lo que quieren postular a la universidad. Por ejemplo, nos pasó una vez en el colegio, había un grupo de chicas que tenían esa aspiración de seguir estudios superiores, ¿no? Y justo la profesora que les enseñaba matemáticas solamente les enseñaba la parte de la estadística. Entonces ya decían, no, no queremos estadística nada más, nosotros queremos saber todo, ¿no? Lo que conlleva el área de matemática, como tú dices, trigonometría, geometría, ¿no? Álgebra.
pero la profesora que los había llevado desde primer año siempre se mandaba solamente la parte estadística. Nos mandaba a hacer encuestas, procesaban las encuestas, entonces los chicos como que ya no, ya se habían saturado, ¿no? Y hablaron con el director, me acuerdo de ese grupo, para que les cambien de profesor, ¿no? Que cuando ya llegan, y eso, cuando ya despertaron un poquito, ya cuando llegaron a quinto, ya no quisieron a la profesora. ¿No? ¿Por qué? Porque querían ellos otros conocimientos y les iban y les pedían a los profesores de matemática, porque ahí también hay un ranking ahí en las instituciones educativas, ¿no? Que por favor les enseñe, ¿no? Yo me acuerdo que mi colega me dice, no, me dice, yo no me voy a meter en problemas porque prácticamente esos chicos, uy, hay que empezar desde la nada, me dice, porque la profesora no les ha enseñado. Y va a ser un chambón para mí. Pero le digo, ahí está tu desafío, pues. Y esa aula era muy buena. Pero antes nosotros, ah, por ejemplo, antes nosotros cuando hemos estado en el enfoque pasado, nosotros física lo llevábamos en quinto. En primero hemos llevado ciencias naturales, segundo ciencias naturales, tercero química, cuarto biología y quinto llevábamos física elemental. ¿No? Entonces por ahí como que sí nos costaba, porque yo me acuerdo que a mí me costó bastante, porque justo en ese año que yo estaba en quinto año vino un profesor, yo estudié en un colegio público, pero vino un profesor del colegio, donde trabaja tu hermana ahora, no, Mundo Mejor vino el profesor del Mundo Mejor, vino. Y ese profesor tenía, por ejemplo, alto pues su nivel, ¿no? Y para nosotros que éramos de la básica, uy, Dios mío, y del público, claro, y del público, sí, y del colegio público, como que el profesor, uy, se iban a quejar los estudiantes, que no le entendían. ¿Por qué? Y él se desesperaba, o sea, para él le parecía tan básico, pero no tenía en cuenta que nosotros no teníamos esa formación, ¿no? Entonces, por ahí que nos costó. Pero sí, sí aprendimos bastante con el profesor, ¿no? De ahí el profesor como que bajó un poquito el nivel. O sea, y como estaban acostumbrados a los ejercicios tipo, que en el examen siempre el profesor resuelve, ¿no? De acuerdo a lo que está desarrollando su temática, esos ejercicios tipo, pero él lo variaba. Siempre ponía diferente grado de dificultad. Y para poder aprobar el curso, yo me acuerdo que yo tuve que prestarme libros de superior de mis vecinos y ponerme a leer. ¿Por qué? Y a estudiar y a practicar, porque, o sea, lo complicó bastante, lo complicó bastante. ¿Mm? Pero no, mm, o sea, mm. Por ejemplo, pero está bien, ¿no? ¿No ve? Mire, está bien ahí tu tío, pero miren, hay colegas en la institución que quieren que los estudiantes apliquen su método. Si aplican otro método, no los hacen valer. Eso tampoco no debe ser así, ¿no? Porque cada estudiante, tú les enseñas de una forma y ellos lo hacen de otra. Y eso está mal, la cosa es que lleguen al resultado, ¿no? Y el proceso que lo califican, de repente su proceso de ellos es más fácil. No, por ejemplo, me comentaba una colega, ¿no? Que tiene su hijita en el experimental, ¿no? Que está en sexto grado. Entonces, hay veces la niña tiene sus problemas de matemática y ella, como es auxiliar en el colegio, le pide al profesor que le enseñe, ¿no? Matemática o que le resuelva el problema a su hijita. Entonces le dice, mamá, tengo problemas con le manda a la chiquita y le manda el problema a la mamá. Y va al profesor de matemática y el profesor le enseña un proceso tan largo. Y la niñita en ese proceso que le ha mandado a la mamá, ha seguido ella, pues, ¿no? Resolviendo, intentando. Y cuando en eso le dice, ay, mamá, tu profesor mucho complica la vida. Mire, yo ya lo saqué con un método más fácil, más chiquito y más rápido. ¿No ven? Cada uno tiene su forma, ¿no? Y cuando el alumno es tenaz,
Mm. Pero, por ejemplo, yo, mi respeto con los profesores los profesores de academia, tienen buena metodología ellos. Claro, tienen buena metodología y uno aprende, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me enseñaba el profesor que me enseñaba trigonometría. En ese entonces yo no me acuerdo su nombre, pero le decían el muerto. Uy, qué bonito enseña. Claro, sí, ¿no? Por ahí. Y ya. Ujú. Entonces, mire, por aquí ya eso es lo que tienes que ver tu hijo, ¿ve? Para resolver los problemas de aprendizaje de los estudiantes, puede usar el mismo cuadro. Por ejemplo, aquí yo he hecho una priorización, ¿no? Entonces tú dices acá, a ver, lo que ha puesto la profesora le falta de repente, ¿no? ¿Qué cosa más, de acuerdo a tu enfoque y a tu árbol de problemas que tienes tú acá, ¿no? De acuerdo a esto, ¿qué necesidad de aprendizaje tienen los estudiantes? Entonces, en eso, ya como tú tienes el árbol de problema, ya tienes tu problema priorizado, tienes tus causas, y de acuerdo a las causas, ¿qué necesidad de aprendizaje tiene? ¿No? Y, no, claro, pero sí, pero está bien eso, pero eso ya va para otro. Por ejemplo, si tú has detectado acá, sí puedes hacer eso, pero cuando llegues a esta parte, hijo, ¿ve? A esta parte cuando vamos acá, ¿ve? Cuando vamos aquí a esto, ¿ve? Uso de planes estratégicos, esto sí, lo que tú dices, capacitaciones, ¿verdad? Sí se puede, ¿no? Sí se puede, y capacitaciones para los docentes, porque eso va a repercutir en el estudiante. Sí lo puedes poner, ¿ah? Sí lo puedes poner. Claro, en el árbol de problema y ahora, pero mire, ten en cuenta que esto de aquí, el árbol de problema es para el docente, pero aquí una vez que fortaleció el docente, eso va a repercutir en el estudiante, ¿no? Aquí ya la necesidad de aprendizaje del estudiante. ¿Qué es lo que detectaste tú? Aquí ya no interviene el docente, ¿verdad? Mira, de los estudiantes, ¿te das cuenta? Lo que tú me has dicho es para los docentes. El docente ya se fortaleció, el docente ya aprendió, entonces el docente va a implementar ya acá, ¿verdad? Aquí ya. Entonces, esto es lo que tienes que trabajar tú acá. ¿Qué es la necesidad de aprendizaje de acuerdo? Por eso tienes que priorizar aquí. Aquí ya no tenemos en cuenta al docente, ya, lo que le faltó, ¿no? Aquí ya netamente para el estudiante. ¿No? Netamente. Entonces aquí, miren, ya te vas dando cuenta, ya va quedando más chico, ya como tú, lo que estaba amplio, lo vas ya redireccionando, ¿no? Lo vas comprimiendo ya. Allá quito a los docentes, porque aquí me voy a centrar netamente en el estudiante. ¿Qué necesidad de aprendizaje tiene? Y de acuerdo a eso voy a hacer la priorización. ¿Mm? ¿Te das cuenta que el árbol de problema va quedando más chico? En esta parte. Acá ya no tiene nada que ver otros factores, solamente netamente estudiante. ¿Qué es lo que necesita? ¿Ya? Para que resuelvas esta parte. ¿Sí te has dado cuenta? Ya. Y aquí, ¿qué enfoques transversales? Porque así como le vas a dar esos conocimientos a los estudiantes, y por eso, miren, ve, aquí están todas las competencias, ve. Porque el estudiante en necesidad de aprendizaje necesita todas sus competencias, va a aprender de todo, ¿no? Ahora, para poder aprender todo eso, todas estas competencias, aquí está, mira, ve. Aquí está, ¿qué es lo que la alternativa de solución? ¿Ve? Que el docente planifique sus sesiones de aprendizaje, ¿verdad? ¿A partir de qué? De las situaciones significativas o de las experiencias de aprendizaje. Aquí lo tienes que actualizar ya, ¿verdad? A partir de las experiencias de aprendizaje. Renovar la alianza de la institución educativa con el hogar, eso es importante, ¿no? Porque si tenemos el apoyo con el padre va a repercutir en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el papá le va a hacer un seguimiento al estudiante. Ah, mira, hijo, le voy revisando. ¿Cómo va tu avance? ¿Estás trabajando o no estás trabajando? Si veo que no hay avance,
me voy a la institución educativa, ¿no? En la hora de atención. Profesor, ¿por qué mi hijo no avanza? ¿No está haciendo clase usted? Porque mi hijo dice que no hacen nada. Generalmente eso nos dicen los padres, ¿no? Entonces uno ya le va explicando y le va dando, no, miren. Entonces por ahí ya cuando el padre va y se entera que el hijo no está trabajando, ¿no? Y que el profesor está trabajando, incluso uno le da el material al padre de familia, ¿no? Entonces por ahí el estudiante ya, como el padre ya se interesó por sus estudios, el estudiante ya en casa tiene seguimiento, el estudiante ya va subiendo, ya va haciendo sus actividades. Bueno, sí, y que yo con mis hijas, yo les he tenido, por ejemplo, en colegio particular, ¿no? Ellas han estudiado en el Santa Rosa de Lima, ¿no? Y entonces ahí sí, ¿y para qué yo no he tenido esa problemática? Un poquito con la menor, ¿no? Porque con mi hijita la mayor estaba en otra institución educativa, donde yo podía escoger turno de mañana y tarde, ¿no? Porque solamente era un solo nivel. Y entonces yo siempre buscaba la mañana para en la tarde hacerle ese proceso de acompañamiento, porque al hijo hay que formarlo. Igual al estudiante, por eso la primaria es básica. ¿No? Por ejemplo, ¿qué hice yo en la primaria? Mi hijita la formé a la mayor, ¿no? Entonces, ella en la secundaria se ha ido solita, yo ya no he tenido problemas con mi hija. Pero la menorcita se quedaba con su papá. Como dice, todos tenemos diferentes metodologías, ¿no? Y formas de enseñanza, ¿no? Y todos los hijos no son iguales. ¿No? Por ejemplo, mi hijita, la mayorcita, un poquito, yo le ponía un poquito de rigor y ella me respondía. En cambio, la menorcita no con juegos aprendía. Entonces era de manera diferente. Entonces, por ahí, ¿no? También. Y ese seguimiento casi no le hice a mi hijita la menor, ¿no? Más ella es el producto de su papá, porque el papá se quedaba, el papá tenía tiempo más en las tardes. Yo ya pasé a otra institución educativa donde solamente tenía turno tarde, mañana era primaria. ¿Ven? Entonces, todo eso repercute también en la formación de los hijos. Entonces, por ahí, ese proceso de acompañamiento sí no le he hecho yo a mi hijita la menor, ¿no? Y que repercute, sí repercute bastante, ¿no? Incluso también ese acompañamiento, ese momento que el hijo tiene que estar con los padres, que es fundamental también, ¿no? Y ha llegado un momento que me ha reclamado, ¿no? Me dice, tú no has estado conmigo, pero es que no quería, sino que yo estaba trabajando, ¿no? Ya no le podía hacer ese proceso de acompañamiento. ¿Ven? También, como tú, no sé quién me estaba diciendo, creo, no sé si fuiste tú, ¿no? Al ser, a veces somos docentes y dejamos a nuestros hijos para estar con hijos ajenos. Eso nos pasa a los docentes. Claro, es que no puedes hacer las dos cosas porque no te puedes repartir. Incluso las actividades de mi hija no iba tampoco, ¿no? Entonces, hay veces, sí, pues, ¿no? Por ejemplo, en esos también, de repente en los comités de aula tampoco, ¿no? Porque yo tenía turno en la tarde y generalmente las actividades en ese colegio eran en la tarde y son bien estrictas las madres. Llegado un tiempo ya no te dejaban entrar. Entonces, ¿quién tenía que ir a las actividades? Claro, tenía que ir mi esposo. A las escuelas de padres tenía que ir él, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Esa parte me ha faltado, ¿no? Esa parte. ¿Por qué? Porque no es que, como le digo, no quería, sino no podía. Y luego también, por ejemplo, para las actividades de los juegos de padres de familia tampoco, porque yo los fines de semana me dedicaba a estudiar. Estaba estudiando la maestría, estaba estudiando el doctorado, entonces por ahí todo ese proceso de mis hijas ya le he pasado estudiando. Así le he pasado estudiando. Es que es indispensable ahora, ¿no? No, es todo el día. Y aparte que a mí lo que más me costó, por ejemplo, fue el inglés. ¿No? Porque el inglés es otro idioma. Cualquier actividad en tu idioma tú lo entiendes, pero el otro idioma y más que todo ahí los cursos es intensivo. Sí, presencial, pero y es peor porque ahí los cursos eran intensivos. Y como dice, es un proceso, por ejemplo, para que aprenda el estudiante y así le hacíamos entender a nosotros al profesor y no, o sea, se cerraba porque nos enseñaba y él tenía programadas sus unidades, pues, porque en inglés son las unidades.
O sea, él trabajaba su unidad, no era mal profesor, era muy buen profesor, le entendíamos, pero no respetaba nuestro proceso, ¿no? Porque nosotros en otro idioma, claro, mientras aprendíamos, venía, claro, el desequilibrio, ¿no? Y luego el equilibrio, entonces, mientras estábamos en ese proceso, él pasaba a la siguiente unidad, a la siguiente, y en un día hacía como 6 unidades. Entonces, por ahí que nos quedaba. Ah, en cambio, en el presencial, no, pues, ¿no? Ujú. No, ella ahí, ya, ujú. Ah, pero sabes que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estuve estudiando el doctorado, había el doctor que nos enseñaba filosofía, no le gustaba la tecnología, ni que grabemos, ni que saquemos celular. Era el ajeno a la tecnología, que no le gustaba el doctor Barbosa, nada que ver con la tecnología, ¿no? Y nos llevaba unos libros antiguos para leerlos, hasta los periódicos viejos, ¿no? Para analizarlos. Por ahí. Y estábamos con celular, se amargaba, nos sacaba de clase, ¿eh? Era, pero así. Sí, era bien reacio. Y como él tenía una forma de interpretación, nosotros queríamos grabarlo, pues queríamos ver la forma de grabar, porque así sí nos costó, ¿no? La epistemología de la educación. Pero no dejaba el profesor, ¿no? Y era bien cerrado, porque él quería que uno le conteste o analice desde su óptica de él, desde su punto de vista, ¿no? No daba, claro, no daba pie a que uno tenga, si no contestabas como él quería. Uy, pobrecito, los colegas, me acuerdo que empezamos nosotros 50, con su curso de él quedó la mitad casi, porque no sabía tratar, o sea, gritaba, insultaba, o sea, y no era la forma, ¿no? De tratar, y más que todo que éramos todos profesionales, ¿no? Había profesores que trabajaban en universidad, yo me acuerdo, ¿no? Que una profesora pobrecita, cuando le sacó él su tema de exposición, no le gustó. Entonces, ¿qué le dijo? La mandó a leer un periódico al fondo, como si fuera una alumnita de primaria. Ándate, lee y luego me cuentas qué has entendido. Se va la profe. ¿Sí? No, ya sí, ¿no? Y a ella, sí, ¿no? Pero ese profesor nunca, porque ella era viejo cuando ya nos ha enseñado a nosotros, prácticamente ya había cesado ya. O sea, de la educación pública del Estado, ¿no? Por eso ya trabajaba en particular. Y la pobre profesorcita se fue, colega que era, trabajaba en la Universidad San Pedro, se fue y vino, pues, ¿no? A ponerle lo que había entendido. Uy, la trató que sí, que cómo enseñas a los estudiantes y ni siquiera sabes interpretar. Pobrecita la profesora, de vergüenza, nunca más volvió. Sí, nunca más volvió la profesora. Sino que, como te digo, él tenía su visión que quería que le digan de acuerdo a lo que él quería, ¿no? Hay profesores así, querían que compartan su enfoque, su visión, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, para poder pasar el curso teníamos que adaptarnos a lo que él quería, ¿no? Ah, y por ejemplo, él no siempre nos decía, yo no quiero que me digan lo que dice en el libro, quiero que lean detrás de lo que dice las letras del libro. Sí, entonces había que analizar, sí, había que analizar y leer bastante. Y era bastante, sí, ¿no? Y era bastante, difícil complacerlo al profesor. Difícil era complacerlo, pero sí, ¿no? El, sí, pero el profesor Gaitán, el que sí, el profesor de Castillo, el que ha dicho que ha copiado la tesis, ¿no? Claro, él antes trabajaba en la universidad, pues. Sí, me acuerdo yo cuando entré yo el 19 a la universidad y les había enseñado, creo, legislación educativa, les había enseñado a los chicos de inglés.
¿no? Y él así me comentaban los chicos, ¿no? Que les hacía una interpretación, que quería que interpreten los artículos de la Constitución y que les digan tal cual me decían. Y ventaja, pero sí copian bastante ustedes, pues. Ah, ya. Es que tú eres bien hablador, pues, eres bien hablador. Por ejemplo, aquí pues, nos hemos salido de acá. Ah. Pero ya no vive por ahí, creo ya, porque ahora trabaja por... Sí. Bueno, ya nos hemos salido, ya entraron sus compañeros, a ver, los demás chicos, estaba por aquí, su compañero analizando sobre la problemática, no sé cómo está el otro grupo, voy a dejar de compartir pantalla para que comparte el otro grupo cómo ha avanzado, ¿ya? Porque aquí Briseño ya me ha mostrado su avance. A ver, el grupo de Stephanie y Príncipe. Ujú. Anda avanzando esa parte sobre la necesidad de aprendizaje. Sí está el grupo de Stephanie y Príncipe. Sí, ahí está, pero quiero ver su avance, cómo lo han trabajado. Profesora, un momento, por favor. Ya, hija. Buenos días, profesora. Aquí Hola, estamos. Rosita, ¿cómo estás, hija? Profesora, ¿puede aceptarme? Estoy ingresando desde mi laptop, profesora. Hija, todavía no me aparece. Todavía no te veo, estás ingresando de otro dispositivo. Ahora sí, recién. Ya, Stephanie.
¿Se observa la pantalla, profesora? Sí, hija, sí las puedo observar. Dale más zoom, por favor. Mm, A través de habilidades comunicativas inhiben el desarrollo de la expresión oral. Pero aquí solamente lo han centrado en una área. Pero ahí, según el árbol de problema, perdón, según el análisis FODAS, tienen dificultad no solamente en el área en la expresión oral, incluso ahí dice la comprensión lectora, no habla nada de la oralidad, ¿verdad? Y también en lo que es matemáticas. Entonces aquí faltaría reformular este árbol de problemas. Eso es lo mismo que le estaba diciendo a Jonathan, por eso desencadenó en todo lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque aquí sí hay que detectar bien esa problemática. ¿Y de dónde sale esto? Esto sale del PI que les he dado. ¿No? Si bien es cierto, y esto, como les indiqué la semana pasada, solamente en el área pedagógica, ¿verdad? Porque ahí va a salir la propuesta que vamos a trabajar. Entonces, tienen que ver en la parte de arriba, qué es lo que adolecen los estudiantes. De acuerdo a esa problemática, hablo mi árbol de problemas. Y como les he dicho, ahí está identificado. Las causas, ¿no? Perdón, los problemas, Claro, sí está. Sí está, sí, sí, había pensado que era del colegio que nosotros hemos ido. Por eso lo no, considero. Ah, ya. no les he pedido del colegio, les he pedido de ese. Porque si les voy a pedir del colegio, uy, va a ser muy amplio, ¿no? Claro, Porque tendríamos que analizarlo todo. Entonces, esto van a tener que cambiarlo, lo van a tener que reestructurar para que luego sigan avanzando. A ver, sigan bajando. ya, profesor. Incluso de aquí ya lo he subrayado también para enseñar. Otra vez dice, aquí que ha sacado limitado uso de planes estratégicos, no se encuentran, eso sí está, ¿ven? En los instrumentos de gestión de la propuesta pedagógica se tienen muchos competidores cercanos. Problemática Lo institucional. mismo, no, pues. Ahí también Poca se... participación a través de habilidades. No, eso sí, ¿no? Eso también les falta, ¿no? Sí, Esto de todo, sí. También tienen que cambiarlo, porque de acuerdo a eso, entonces todo lo demás, a ver, baja. Baja por favor, Rosita. Aquí que has puesto. También habrás tenido que cambiar de acuerdo a la oralidad, ¿eh? A ver, baja. En la parte de abajo quiero verlo. Acá está, ¿ve? Concentrar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y adaptar las sesiones de acuerdo a habilidades y necesidades de los estudiantes, realizar la evaluación. Bueno, eso sí no está porque lo he hecho en forma general. Realizar una evaluación del proceso, ¿no? La evaluación formativa, ¿no? Esa evaluación formativa, ¿no? Para conceder los avances. También la retroalimentación también sería bueno, ¿no? Una vez que ya nosotros tenemos las evidencias, porque no está considerado ahí, realizar ese proceso de retroalimentación a los estudiantes, ¿no? Para fortalecer esa parte de que no ha quedado clara, ¿no? Entonces también podría ser una propuesta de la solución. ¿Para qué? Para obtener esos resultados en el aprendizaje de los estudiantes y poder elevar la calidad educativa, ¿no? También, ¿no? Porque eso va de la mano, ¿no? La evaluación formativa con lo que es la retroalimentación. Ese es el nuevo enfoque que estamos trabajando, ¿no? De repente también una educación personalizada, ¿no? También, ¿no? Porque de repente, como dice, ¿no? Ahí dijo también educación homogénea, que a todos se les enseña igual y está también ahí en el FODA. Entonces, no tratarlos a todos los estudiantes como si fueran uno solo, ¿no? Cada uno tiene su particularidad. Entonces, por ahí también puede estar esa propuesta, ¿no? Con eso vamos a obtener los resultados también. Ahí pueden implementar eso ustedes. A ver, sigue Rosita. Ahí, por ejemplo, ella sí, de acuerdo a eso, tecnología, eso sí ha estado ahí ella lo ordenó, ya baja, eso debe estar bien, baja Rosita. Lo que sí va a estar mal aquí son, bueno, eso sí ya lo completaste, que eso lo has sacado tú del currículo nacional. Los objetivos, ¿di? Los objetivos, a ver, baja. Eso sí, a ver.
Mejorar las técnicas de estudio. Bueno, eso es planificar la planificación curricular y sistema de evaluación mediante el trabajo colegiado, con el propósito de elevar el nivel académico, concientizar a los padres de familia sobre la paternidad responsable. Sí, porque ahí está bien, ¿eh? Eso sí. ¿Por qué? Porque había detectado pandillaje, había detectado embarazo precoz, ¿verdad? Y no sé qué otro problema más. Y perfil del educando a través de talleres de sensibilización para mejorar el logro de los aprendizajes, sí. Practicar la ética en función pública en el servicio educativo de acuerdo a la normatividad establecida para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. ¿Y ese de dónde salió? ¿Mm? Practicar la ética de la función pública. ¿De dónde salió ese objetivo? Porque si yo quiero practicar la ética en la función pública del servicio educativo de acuerdo a la normatividad establecida, está como priorización de repente ahí que el profesor no es ético. Ah, sí, sino que como no nos habíamos pues hecho de acuerdo al FODA. Sí, de acuerdo. Lo único que el tercero sí, ¿no? Pero los demás, esto sí está bien, Rosita, fundamentado los dos. Solamente sería el tercero nada más. Ya, hija, y luego ese árbol de problemas, a ver, miren, me queda un tiempito, yo les voy a dar 20 minutos para que lo reestructuren de acuerdo al FODA y volvemos a ver este trabajo, ¿ya? Para que quede bien hecho. Ya, profesor. Sí, ahorita los voy a mandar a la sala 20 minutitos, pero trabajen, ¿ah? Yo lo veo a Bruno que no está trabajando, ¿ah? Bruno se está pasando de vivo, ¿ah? Ya puedes dejar de compartir, Stephanie. Gracias, chicos. Sí han trabajado. Ya 30 minutitos les estoy dando, ya para que dé tiempo. Pues bueno, le dije que le íbamos a agrupar el trabajo y ni siquiera me has pasado eso. ¿Cuál ha hecho la profesora para ir avanzando? ¿Tienes el video ahí que me dijiste? ¿Qué video me vas a pasar? ¿De cuál? ¿De cuál? Rodríguez. Sí, primero Rodríguez. Sí.